Esta asesoría jurídica, como anteriormente lo realizó, hemos brindado apoyo a familias afectadas por los incidentes del sistema de transporte colectivo al metro, principalmente en el tema de la línea 12, como ya saben. Desde ese entonces, hace ya casi 2 años, hemos estado involucrados en la defensa de los intereses de personas afectadas, librando siempre batallas bastante complicadas en contra del sistema de transporte colectivo, en contra de la Fiscalía, en contra de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y nos hemos percatado que los organismos del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, han instaurado o han diseñado un modus operandi para la atención de las tragedias del sistema de transporte colectivo. Es más allá de la especulación que se genera respecto del manejo de los recursos que realiza el sistema de transporte colectivo. Hay una realidad. La realidad es que este sistema ha venido empeorando en los últimos 20 años. Sistemáticamente ha venido en decadencia. Lo que fue en su momento un orgullo nacional ahora es una tragedia nacional. Es el sistema de transporte más grande de Latinoamérica. Transporta a más de 1.050 millones de personas al año, según cifras oficiales, y no hay, en caso de los incidentes, ninguna responsabilidad. Tenemos la tragedia de la línea 12, en la que el sistema de transporte colectivo no se hizo responsable de ninguna manera frente a las familias afectadas. Básicamente, por decirlo así, le echó la bolita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hubo un desenvolvimiento del aparato estatal para que tanto la Fiscalía como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no tocara el metro, no se revisara. Hubo también un contubernio por parte de las asambleas legislativas y los congresos de la Unión, en la mayoría del partido gobernante, para que no hubiera auditorías, no hubiera contralorías. No hay ni siquiera figuras de contralores ciudadanos efectivos. No hay ningún mecanismo de transparencia ni ningún mecanismo efectivo para la prevención de accidentes. Viene también la quema del puesto de comando central, que ocurrió también hace 2 años, en la que los trabajadores no recibieron indemnizaciones, no recibieron ningún tratamiento médico adecuado. Viene después el choque de Tacuba, en el que fallece también una persona, y en la misma manera la Fiscalía fue totalmente omisa en realizar una investigación a fondo, culpando al chofer. Y ahora la tragedia de la línea 3 que nos reúne aquí, estamos siendo víctimas del mismo modus operandi, del mismo desenvolvimiento de fuerzas del aparato estatal para callar a las familias afectadas, para opacar las investigaciones y, a través de golpes de autoritarismo, evitar que se toque al sistema de transporte colectivo del metro. En esta ocasión, a diferencia de la línea 12, no hay excusas para no considerar que es el sistema de transporte colectivo metro, con independencia de si es Guillermo Calderón, de si es Florencia Serranía o del director que esté en turno. Con independencia de eso, quiero aclarar que no estamos aquí por una cuestión de señalar o de buscar cabezas. Es una cuestión de un organismo público descentralizado que tiene un patrimonio y personalidad jurídica propia, que tiene las facultades y las obligaciones de responder ante sus responsabilidades de carácter civil y penal derivadas de la omisión en el debido cumplimiento de sus funciones y de la falta de debido control al interior de su organización para precisamente evitar accidentes. El sistema de transporte colectivo del metro no nos ha dado la cara a los afectados. Contrario a ello, hemos recibido por parte de las autoridades en materia de procuración de justicia respuestas que nos dejan completamente insatisfechos, que demuestran un contubernio estatal y que demuestran una falta de empatía, de compasión y de interés por realmente corregir y evitar las tragedias. Las tragedias no se evitan pagando indemnizaciones a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no se evitan sacando más dinero de nuestros impuestos para intentar tapar un hoyo. Las tragedias se evitan aplicando verdaderos mecanismos de prevención, de corrección, sanciones y con transparencia. No existe
el valor moral por parte de las autoridades de la Fiscalía, ni del gobierno de la Ciudad de México, mucho menos del sistema de transporte colectivo, para dar la cara y asumir una responsabilidad y aceptar lo que todos sabemos, que el sistema metro está en decadencia. Está en decadencia porque no se le ha dado mantenimiento, porque no hay responsables, porque es una tapadera de corrupción y simplemente no hay un mínimo interés en garantizar la seguridad de los millones de usuarios que diariamente utilizan las 12 líneas que lo componen. El día viernes, la Fiscalía anuncia, casi con bombo y platillo una vez más, en tiempo récord de 20 días, los resultados de su investigación. Resultados que, como ya hemos adelantado, estamos completamente en contra. Dicen y afirman que esta tragedia es causa de la negligencia de un conductor. Revictimizan a un afectado más y lo culpan. Dicen también que hubo un robo de cables y que ese robo de cables afectó los sistemas de señalización y de comunicación, por lo tanto activaron una alerta de conducción en modo de seguridad que el conductor debía seguir y fue negligente, no siguió, cambió a piloto automático y por eso el tren avanzó a un exceso de velocidad de 45 kilómetros por hora. Y también dicen que no hubo intención por parte del conductor para frenar el vagón. Pero lo que no nos dicen, que son las respuestas que estamos esperando escuchar, es ¿qué hacía el vagón 23 parado a la mitad del camino? ¿Por qué el conductor del vagón 24 no sabía que el vagón 23 estaba parado a la mitad del camino? ¿Por qué falló el sistema de conducción de pilotaje automático? Tampoco nos dicen ni son transparentes en el hecho de que el sistema de pilotaje automático está diseñado según las especificaciones de Concarril, que fue quien construyó estos vagones entre el 83 y el 85 y cuyo mantenimiento está a cargo de Alstom una vez más. Está diseñado para que los vagones avancen de manera automática y se detengan con por lo menos 200 metros de distancia uno del otro. Tampoco nos dicen por qué ese sistema falló y por qué no se detuvo el vagón. Claro que no hubo una intención de frenado, iba en piloto automático y simplemente los sistemas de comunicación no servían y por eso el vagón nunca se detuvo, porque los sistemas no reaccionaron. ¿Por qué? Porque tampoco nos dicen cuándo se robaron esos cables. Mágicamente la mañana del accidente, después de estar en lo que se le llama War Room, todos los políticos involucrados en esta tragedia, por involucrados me refiero a aquellos a los que se les puede causar alguna afectación por este resultado de carácter político, deciden anunciar en la tarde del mismo día que casualmente unas horas antes había un aviso de que se habían robado los cables, de que no había comunicación y que teníamos que tener una marcha de seguridad. Tampoco nos dicen cuándo se robaron esos cables y lo más grave de todo es que el propio sistema de transporte colectivo, en claro contubernio con el resto de las autoridades, tanto de Procuración de Justicia como de Comunicaciones y Transportes de la ciudad, asumieron el riesgo de una tragedia. Si a medianoche, según los datos de la Fiscalía, a las 00 horas, los equipos de mantenimiento del metro acudieron al sitio e identificaron que había cables robados, ¿por qué asumieron el riesgo de una tragedia? ¿Por qué no suspendieron el servicio? ¿O por qué no tomaron las medidas realmente necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios? Nos dicen también que el conductor nunca se comunicó al puesto central de comando, pero no nos dicen si las comunicaciones servían o no. No nos dan acceso a los datos de prueba, solamente esperan imponer culpables y que nosotros nos quedemos con los brazos callados, les aplaudamos y les agradezcamos la justicia tan expedita que han traído. ¿Por qué no nos esclarecen el hecho de que el centro de comando tampoco en ningún momento se comunicó con el conductor para avisarle que había un vagón parado a la mitad de las vías, a la mitad del túnel? Un túnel sin luces, sin visibilidad
y en condiciones en las que el conductor, por supuesto, no pudo haber advertido si no tenía conocimiento de la existencia del vagón 23 que estaba detenido. Esta teoría del caso que presenta la Fiscalía lo único que deja claro es que hay una falta de debido control al interior del sistema de transporte colectivo del metro. No funciona la dirección de mantenimiento, no funciona la dirección de las líneas 1, 3, 6, no funciona la sugerencia general de mantenimiento, la sugerencia general de operaciones, la Contraloría, por supuesto que menos funciona. Ninguna de los departamentos que tienen como obligación prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios está funcionando, porque todos de la cabeza hasta antes del conductor asumen la responsabilidad de que pueden pasar las cosas. Para la Fiscalía todo puede fallar. Según nos informa el viernes la Fiscalía, lo que se entiende del informe de la Fiscalía es que para la Fiscalía todo puede fallar. No pueden servir los sistemas de señalización, eso es aceptable. Que no sirvan los sistemas de pilotaje automático es aceptable. Que no sirvan los sistemas de comunicación entre el centro de comando y los conductores es aceptable. Que los conductores no tengan una manera de comunicarse entre un vagón y otro es aceptable. Los cortocircuitos son aceptables. Las faltas de mantenimiento son aceptables. Todo es aceptable, menos que un conductor no frene. Eso es totalmente absurdo, es ofensivo y es una burla a la memoria de los afectados. Para ellos, lo mejor que pudo haber pasado para la Fiscalía es que el conductor hubiese muerto, y lo digo con todo respeto, porque si el conductor hubiese muerto, el problema de la Fiscalía se hubiera terminado. Si nos están diciendo que el responsable es el conductor, ¿qué hubiese pasado si el conductor hubiese fallecido? Nos quedamos todos con los brazos cruzados y sin ninguna garantía de reparación del daño. Ahora bien, en cuanto a la reparación del daño que estamos esperando, ¿qué nos dicen? Que el metro ni sus luces, que será la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas quien se encargue de la reparación del daño, que será el seguro quien se encargue de la reparación del daño, pero no nos informan ni de los alcances de las pólizas de seguro, porque no nos las comparten, en contravención plena del artículo 23 de la Ley sobre Contrato del Seguro, que establece que como beneficiarios tenemos el derecho y la aseguradora la obligación de compartirnos el contenido de la póliza. No nos dicen tampoco hasta dónde nos van a cuidar, no nos dan tampoco indicios de cuál será la intención de indemnización, y lo único que nos dan son esperanzas y largas. Con la experiencia que esta asesoría ha adquirido a lo largo de este tipo de casos, les anuncio concretamente las acciones legales que estamos llevando a cabo. En primer lugar, se han presentado documentos que todos se los haremos llegar con la reserva de datos confidenciales, se los haremos llegar a todos ustedes para que puedan analizarlos y compartirlos. En primer lugar, hemos ampliado la denuncia existente en contra del sistema de transporte colectivo al metro por las omisiones en el debido control de la organización, a efectos de que sea al sistema de transporte colectivo del metro quien enfrente una investigación penal, o que nos diga la Fiscalía por qué no son responsables, que funde y motive el no ejercicio de la acción penal, y terminaremos en los tribunales de amparo, porque lamentablemente para esta Fiscalía así es como deben ser las cosas: todo a espaldas de la víctima y todo en favor del imputado. Entonces es una vergüenza que tengamos que llegar a instancias judiciales para poder accesar a la justicia, y que generen condiciones de abuso de poder que desensitiven a las personas a buscar justicia. Número 2, respecto de la audiencia celebrada el día viernes, esa audiencia inicial en contra del chofer, de nombre Carlos, quiero expresar dos cosas. Número 1, ninguna de las personas que estamos aquí sentados fuimos llamados ni citados a esa audiencia. La Fiscalía, de manera flagrantemente ilegal, en violación a nuestros derechos humanos,
llevó una investigación a vapor en la que en algunos de nuestros casos las víctimas ni siquiera acudieron a ratificar o presentar una denuncia, ni siquiera ninguno de nosotros conocemos quién es el fiscal a cargo de la investigación. En ningún momento se nos informó de los actos de investigación que se están realizando, ni mucho menos se nos compartió la copia de la carpeta de investigación objeto de la audiencia inicial. Solamente nos enteramos a través de los medios de comunicación que existió esta audiencia. Una audiencia que lo único que refleja es la intención de la Fiscalía de imponernos culpables y de imponernos procesos en los que no estamos de acuerdo y tratar de dejarnos sin opción. Todas estas acciones ilegales que les acabo de comentar violentan diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos, violentan los derechos constitucionales de la víctima, entre los del Código de Procedimientos Penales puedo mencionar el 108, que son los derechos de la víctima, en fracción 1 que se encuentra el ser informado en todo momento de la investigación, ofrecer datos de prueba y que estos se desahoguen, proponer líneas de investigación. También violenta nuestros derechos humanos como víctimas, contenidos en la fracción C del artículo 20 constitucional, en el que también se establece la obligación de ser informados de la investigación, se establece la obligación de contar con un asesor jurídico, acceso a los datos de prueba, a pedir la reparación del daño, medidas cautelares, entre otros tratados internacionales de víctimas como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José, etc. Lo grave de esta situación de la audiencia del viernes es que la Fiscalía, en claro contubernio con el sistema de transporte colectivo del metro, han decidido de manera deliberada violentar los derechos humanos de las víctimas, pasar por encima de quien tengan que pasar, romper completamente el Estado de Derecho. A nosotros que no nos vengan a decir que están del lado de las víctimas y ni siquiera nos citan, hacen una fiesta en nuestro honor, no nos invitan. Han decidido de manera deliberada romper el Estado de Derecho para buscar contener lo que ellos consideran una crisis política. Es inaceptable en un país democrático esta situación. Es inaceptable que la actuación tanto de la Fiscalía como del sistema de transporte colectivo, el metro, esté en decadencia, sea deplorable y cada vez peor. Ellos esperaban en sus planes que los señores afectados y las familias afectadas se quedaran bajo el cobijo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y no hicieran ninguna acción legal. Y tenían la esperanza de que para el día viernes ya hubieran aceptado una reparación del daño y ya se hubiera quedado contenido el asunto para el siguiente miércoles decir, hemos traído justicia y esto se acabó. Pero sorpresa, no contaban con que íbamos a estar aquí. Estamos aquí para defender a los afectados y lo vamos a hacer. Entonces, frente a esa audiencia, hemos también presentado una solicitud de nulidad y de reposición del procedimiento, argumentando que no se nos fue citado, por lo cual se transgreden derechos humanos y existen vicios en el procedimiento, pues ni siquiera hemos tenido la opción de acudir para pedir medidas cautelares, para pedir la reparación del daño, para conocer la carpeta. Ellos quisieron hacer esto al vapor y quisieron sorprendernos y obstruir nuestro acceso a la justicia para traer una justicia a modo. No lo vamos a permitir, por lo tanto hemos solicitado ante el mismo juez de la causa una solicitud de nulidad de la audiencia, la cual tendría como efecto que se debería de resolver antes del miércoles que se reanude, tendría como efecto que la audiencia del viernes quede anulada, se reponga, se nos cite y se nos compartan los datos de prueba. Adicionalmente, hemos iniciado también procesos ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, a fin de reclamar a la compañía aseguradora que nos informe, conforme a nuestros derechos, el alcance de las pólizas del seguro.
La compañía aseguradora y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no quieren que se conozca la póliza, no quieren, una vez más, de manera deliberada, violando nuestros derechos. ¿Por qué? Porque es una póliza general que cubre a todo el sistema, a toda la línea, cubre los vagones, los materiales. Es una póliza general en la que solamente hay un pequeño apartado para las personas. Una póliza en la que el metro paga una cobertura, paga una prima por una cobertura de responsabilidad civil contra terceros, es decir, para los usuarios, una cobertura en la que para el metro vale más un vagón que una persona. No se nos ha informado un número concreto, pero en medios ha circulado una cobertura de 375,000 pesos para el caso de un fallecimiento. Es decir, vale menos una persona que un material del metro. Y ante la opacidad y negativa de la compañía aseguradora de mostrarnos esa póliza, no es nuestro problema que la póliza esté mezclada con otras coberturas. Si quieren tachar datos confidenciales, que los tachen, pero no vamos a aceptar ningún cheque, ninguna indemnización, ningún pago, si no conocemos el verdadero alcance de lo que está contratado. Entonces será a través de la autoridad correspondiente que se nos deberá de entregar esa póliza. Finalmente, ante la negligencia, falta de transparencia y falta de responsabilidad de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para enfrentar la situación, para no mentirnos, que todos los días salen a mentirnos y a decirnos que no hay problemas de mantenimiento, que no hay problemas de seguridad y que los usuarios estamos seguros, pero todos los días sucede algo. En la mañana, hoy, mientras estamos hablando, todavía están recogiendo lo que quedó del incidente, de la quema del cortocircuito de la línea 9 que sucedió en la mañana. Probablemente ahorita esté sucediendo otro incidente. Cada 31 horas en este año han sucedido. Entonces, ante ello y para evitar que esta tragedia, que la situación del metro pase de ser una vergüenza nacional a una vergüenza internacional, de la manera más atenta hemos solicitado al embajador de los Estados Unidos de América, Ken Salazar, que en atención a todos estos incidentes en los que no se puede garantizar la seguridad del metro, emita una alerta de viaje para que se le informe a los ciudadanos americanos sobre los riesgos inminentes que implica utilizar el sistema de transporte colectivo. Según el censo de INEGI de 2020, en la Ciudad de México habitan casi 20,000 ciudadanos americanos, sin contabilizar los turistas que utilizan todos los días este sistema de transporte. Solicitamos el apoyo del embajador y de la embajada para efectos de que emita esta alerta de viaje a manera de concientización de la realidad que está sucediendo. No podemos tapar el sol con un dedo y no vamos a permitir que esto trascienda al fallecimiento de una persona extranjera, porque tal vez ahí y solo ahí hagan algo y respondan las autoridades. Previendo esa situación, de la manera más atenta hemos solicitado al embajador esta petición que también les será compartida por PDF a todos ustedes. Eso resume las acciones que estamos llevando a cabo y que seguiremos llevando a cabo, lo cual no exime de que continuemos con las investigaciones para que haya más, para en caso de identificar más responsables, ejercer las acciones jurídicas concretas. Ahora, quisiera presentarles y comentarles de manera previa quién nos acompaña. A nuestra izquierda está la señora Juana. Algunos habrán visto ya su historia en los medios. La señora Juana es un caso especial porque estuvo abandonada 2 semanas casi 2 semanas estuvo abandonada por el gobierno, por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y pues por supuesto por el metro. Después del incidente ella logra salir por su propio pie de los vagones, al estilo le dan 2 paracetamol, la mandan a su casa. Estuvo casi 12 días sin recibir atención médica, solamente una visita de un médico familiar,
batallando en ir a su clínica familiar para intentar que la atendieran, para obtener sus incapacidades. Es madre soltera de 3 hijos, sus incapacidades para que en el trabajo le pudieran justificar las faltas. Incluso cuando se acerca a nosotros y vamos a la fiscalía a ratificar su denuncia, de ahí intentamos acudir a Luis Moya, al centro de atención que tienen para este caso, y no nos dejaron pasar. No nos dejaron pasar porque la señora no se encontraba en la lista de afectados, a pesar de que traíamos la ratificación en la fiscalía y traíamos la receta del Hospital Magdalena Salinas del día del incidente. No nos dejaron pasar alegando que no se encontraba en lista de afectados, dilatando un día más su atención médica. Fue hasta después de nuestra intervención que logramos, a través de nuestras gestiones, que se le internara. Estuvo 3 días internada, o sea, pasaron 12 días, nadie le hizo caso y la gravedad de sus lesiones implicaron un internamiento de 3 días. Tiene que recibir 20 fisioterapias para después saber cuántas terapias de rehabilitación. Es decir, sus heridas naturalmente tardarán más de 60 días en sanar. Son heridas graves, a lo cual la médico legista de la fiscalía tenía toda la intención de clasificarlas como lesiones que tardaban menos de 15 días en sanar. La señora Anabel, ella es enfermera, no ha podido trabajar por las lesiones en sus ligamentos de las piernas, no puede caminar bien, no ha habido ningún ofrecimiento directo para indemnización, no se han preocupado por trasladarla tampoco a su casa del todo, no se han preguntado por preguntar cuánto dinero se está perdiendo porque no está trabajando, qué necesidades tiene su familia. Ellos creen que con un apoyo transitorio de 10,000 pesos se va a acabar el problema. Pero ¿por qué no en esa misma capacidad nos apoyan para que el metro nos reciba y que el metro se haga responsable? Acabo de decir, son 1,050 millones de usuarios diarios, anuales, multiplicado por 5 pesos, pues son 5,000 millones de pesos anuales solamente del boletaje, que no es un presupuesto que esté contemplado en el presupuesto que asigna la Asamblea Legislativa. Es dinero que ni siquiera está fiscalizado, es dinero que entra en efectivo, directo a las máquinas y a las cajas, y no tienen la decencia siquiera de venir a decir qué les hace falta, porque nosotros no somos culpables. Bueno, el caso del señor César y Luz María ya lo conocen, lamentablemente su hija Yarelsi falleció. Del mismo modo, no ha habido una intención de reparar el daño. ¿Y qué nos dicen? Ya les trajimos justicia porque el chofer está en la cárcel. Y súbanse con confianza al metro porque ya el chofer, que es el chofer negligente, ya está en la cárcel. Una burla, una ofensa a la memoria y a los derechos. El caso de Aranza es la compañera amiga de Yarelsi, que iban juntos en el metro. Se encuentra con nosotros su mamá, su abuela y su tío. Aranza también es un caso especial porque tememos de la actuación de la fiscalía en el siguiente sentido. La abuelita de Aranza, su servidor, Eliseo Juan Antonio y su servidor, a la fiscalía ratificar la denuncia, Aranza todavía requería de una silla de ruedas. Aranza tiene 2 esguinces de 2º grado en las piernas, tiene problemas cervicales derivados del golpe que deben ser revalorados. No hemos descartado afectaciones neuronales derivado del golpe que sufrió en la cabeza, múltiples contusiones que la llevaron a perder la conciencia, y tampoco hemos descartado problemas pulmonares por el tema de la inhalación de humos tóxicos. Llegamos a la fiscalía. La primer preocupación de la fiscal a cargo en ese momento de recabar el pase de lista, igual que lo hicieron en la línea 12, fue que ella necesitaba la valoración médica de las lesiones.
La valoración médica de las lesiones tiene una trascendencia jurídica porque dependiendo de ella será si las mismas son punibles o no son punibles para efectos de perseguir un proceso penal y una reparación del daño. Lo que más le surgía, más allá de preguntarle cómo se sentía, porque eso creo que ni se lo preguntaron, fue: necesito la valoración de las lesiones, pasen por favor al médico legista. Dentro de este mismo sistema que les comento, estructurado violatorio de derechos humanos, la Fiscalía maquiavélicamente y deliberadamente, porque aquí la ignorancia es inexcusable, el yo no sabía es inexcusable, el no me di cuenta es inexcusable, instruye a los fiscales a cargo, a los que recaban las entrevistas y a los médicos legistas, los instruye para que a la mayoría o a la mayor cantidad posible de afectados que se acercaran, se les clasificara con lesiones de menos 15, que tardan menos de 15 días en sanar. ¿Y por qué afirmo que se instruye? Porque es inverosímil que cuando va un afectado en silla de ruedas con hojas clínicas que dicen que sus lesiones requieren valoración, que acude casi a 15 días del incidente sin poder caminar, con necesidad de tratamientos que están en documentos firmados por médicos, es inverosímil que nos digan que la médico legista, bajo su perspectiva, la lesión tarda menos de 15 días en sanar. Y eso fue lo que hicieron con Aranza. Y encima de todo, cuando uno discute, le contestan que es una clasificación provisional y que tenemos el derecho de combatirla. Una vez más, violando nuestros derechos humanos, revictimizándonos y trasladando la carga de la prueba de nuestras lesiones a nosotros. Ahora resulta que ante su notoria falta de criterio, que no es una falta de criterio, es una simulación, nos obliguen a nosotros a hacer el trabajo de la médico legista. Entonces no nos hagan perder el tiempo, no nos digan que están con nosotros y no nos digan que nos van a atender y que están con las víctimas. Mejor díganos, preparen sus defensas, preparen sus expedientes y él me los traen. No nos vengan a hacer este tipo de ofensas, de clasificaciones. ¿Por qué? Porque eso solamente tiene la única intención de seguir violando nuestros derechos humanos de manera sistemática y no ejercer acción penal. Porque Aranza no fue citada a la audiencia del viernes, la dejaron sin su derecho de acceso a la justicia, la dejaron sin su derecho de reparación del daño, sin su derecho a que su daño moral también sea reparado, la dejaron fuera porque la Fiscalía quiere generar los menos expedientes posibles para poder hacer una investigación simulada e ir al juez de control lo más rápido posible antes de noviembre, que empiecen las elecciones internas. Así de sencillo lo digo y así de claro, porque eso es lo que está pasando. Aquí pasa una tragedia, sale la jefa de gobierno, saca su varita mágica, su micrófono, dice va a haber justicia a las víctimas, la fiscal se va a encargar y en menos de 20 días quieren traer justicia a las víctimas dejándonos fuera, utilizando el aparato del Estado, rompiendo el Estado de Derecho para cumplir con ese objetivo, porque la señora jefa de gobierno no quiere que la sigan afectando antes de noviembre. Así de claro son las cosas. Aquí no hay autonomía, la fiscal no tiene autonomía, porque si tuviera autonomía estuviera realizando esta investigación con las personas afectadas, una investigación exhaustiva en contra del metro, no una modo para ver cómo no tocan al metro. No hay autonomía y tampoco está del lado de las víctimas, que no nos mientan en la cara. Lo peor del caso de toda esta situación es que está habiendo un proceso de desmantelamiento activo de las instituciones de procuración de justicia y de las instituciones gubernamentales, en la que hemos llegado al punto antidemocrático en el que las personas en el poder están ejerciendo todas sus capacidades políticas para hacer un uso faccioso de las instituciones en favor de sus intereses propios, pasando por encima de todos, sin importarles. Lo vimos en esta tragedia, lo vimos en la línea 12 y lo vemos todos los días cada que la Fiscalía archiva una carpeta. Ahora tenemos nosotros que explicarle a Aranza por qué no fue invitada a la audiencia del viernes, por qué la Fiscalía pretende dejarla fuera, por qué la Fiscalía no le va a reparar el daño, por qué la Fiscalía no la representa y por qué para la Fiscalía el metro no es culpable. Pero se lo tenemos que explicar
y encima de todo nos han obligado a ejercer acciones de defensa que no deberíamos de ejercer. Ahora tenemos que demandar una nulidad, tenemos que ampararnos y tenemos que pelearnos con la fiscalía. Es el mayor de los absurdos jurídicos en la concepción del derecho penal. No es posible que tengamos que pelearnos a la fiscalía. Tenemos dos opciones nosotros ante esta tragedia, y con esto concluyo: quedarnos callados y aceptar el atropello de los derechos humanos que está sucediendo, y aceptar que no habrá una reparación del daño y que no habrá ningún culpable y que el sistema va a seguir como está, o pelear ahora contra el monstruo del gobierno. Ya lo hicimos una vez, ya vencimos a Goliat una vez y lo vamos a volver a hacer. Entonces, mi mensaje para la fiscalía, para el sistema de transporte colectivo, el metro, y para el gobierno de la Ciudad de México es que no nos vamos a quedar callados, no nos van a silenciar, y créanme que como lo hicimos hace un año, lo volveremos a hacer y vamos a vencer, y van a ser los responsables y tendrán que dar la cara y asumir su carga con las familias. Eso es todo de mi parte. ¿Quiere hacer un posicionamiento? Voy a ceder el uso de la voz al señor César, que quiere hacer un posicionamiento. Muy buenas tardes. Bueno, inicialmente todo lo que les ha comentado el abogado pues está más que claro. Es la posición nuestra, es la posición de la familia, es la posición de la familia de Aranza. Aquí hablamos de leyes, de derechos humanos, por supuesto, y en ese sentido yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Nosotros somos seres humanos, no somos un instrumento, no somos una cifra, no somos la justificación de la impunidad, no, de ninguna manera. Cuando se dice que los resultados de la investigación de la Fiscalía son a modo y son al vapor, es totalmente cierto. Quizás el Estado no tenía que haber gastado tanto dinero en hacer una investigación en 20 días y hubiéramos simplemente contratado al adivino más barato que existe para que nos dijera que el resultado iba a ser exactamente el mismo. Es un insulto a la memoria de mi hija el que se haga este tipo de conclusión por parte de la Fiscalía. Yo no, como lo dije en algún momento, yo no la compro y se me hace a modo. Se me hace a modo porque aquí hay una responsabilidad más grande. El día cero, que la jefa de gobierno estuvo con un servidor y con mi esposa, me dijo que sí habría justicia, que ella empatizaba con nosotros como ser humano, que estaría con nosotros hasta el final. Lo que no me dijo es que esa justicia sería a modo. Eso es lo que no me dijo. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano se puede dar cuenta que el metro está en un franco deterioro. Todos lo hemos visto. A lo largo de los años nos damos cuenta que este sistema que mueve millones de personas, que son padres, madres, hijos, hermanos, etcétera, en este caso mi hija, ¿sí? Corren el riesgo sus vidas porque existe una omisión y una irresponsabilidad. Y es algo que le dije a la jefa de gobierno desde el primer día. Yo se lo dije, y se lo dije directamente a ella, porque el día cero estaba ella con nosotros tan solo a un par de horas de que había sucedido la tragedia. Y yo se lo dije, ¿acaso no ve que todo esto se está cayendo en pedazos? ¿Acaso no se da cuenta que todo esto está en pedazos? Entonces, no supe cómo, finalmente, en el estado de shock en que nos encontrábamos, no supe argumentar más. Pero en este momento, no solamente está el sentido de la justicia en esto. Nosotros llevamos encima un daño moral, un daño psicológico, un daño emocional terrible. Porque de hecho, de palabras de Aranza, que estuvo con mi hija en su último momento, la muerte de mi hija es cruel y terrible. No se puede menospreciar eso. Eso no se puede subordinar a los intereses políticos de ninguna manera. No se puede subordinar a los intereses del poder la desgracia y la tragedia humana, el dolor humano que nosotros sufrimos en este momento. En las noches mi hija menor
mi segunda hija, que es la que nos queda, llora todas las noches. ¿Cómo reparo yo ese daño emocional en mi hija pequeña? ¿Cómo lo hago? ¿Qué le digo a mi hija pequeña? No te preocupes, hija, ya encontraron al responsable, como si eso fuera cierto. Por Dios, digo, es un insulto, de verdad, es un insulto a nosotros, a todos los que estamos pasando por esta crisis, es un insulto a la memoria de mi hija. El día de hoy se abrió un mural en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, un memorial en honor a mi hija, en donde se reconoce la calidad humana de ella. No es una pérdida cualquiera, es la pérdida de una vida, de una muchacha que, no lo digo como su padre, lo digo como ser humano. Mi hija era un excelente ser humano y de eso pueden dar testimonio no solo sus padres, sino todas las personas que el día de hoy la honraron en esta ceremonia en la universidad. Estuvo el rector acompañándonos, el rector estuvo ahí, es testigo del amor que mi hija inspiraba en las personas. Entonces, esta forma en que se nos revictimiza no hace sino demostrar que la vida de las personas para el poder no tiene importancia. Entonces, si observáramos un verdadero cambio, ¿por qué? Porque aquí el poder siempre habla de golpismo y de intereses externos y, perdónenme, el poder puede decir lo que sea en su discurso, pero la muerte de mi hija es un hecho irrefutable y también es un hecho que corresponde a la irresponsabilidad y a la omisión, no de una persona, sino de todo un sistema. Y estamos hablando del sistema de transporte colectivo, del metro. Entonces, yo pido compasión y empatía de la ciudadanía. Hago también un llamado a la ciudadanía a que observe en nuestra experiencia la posible experiencia de toda la ciudad. Hay muchos jóvenes que viajan en el metro. ¿Cuántos jóvenes no se transportan diariamente en el metro para asistir a sus trabajos, a sus escuelas? Ellos son la promesa en cuanto a la vida útil de la sociedad. Y sin embargo no se está garantizando su derecho a esa seguridad. Entonces, solo puedo decir que sentimos mucho dolor, mucha tristeza, pero también mucha indignación ante estas circunstancias. No hay manera de expresarlo más claro. Finalmente, nuestros rasgos humanos, nuestra calidad humana es mucho más importante que cualquier interés sobre el poder. Muchas gracias. La mamá de Aranza, y en estos momentos quiero expresar mi gran preocupación. En estos momentos me siento con muchos sentimientos encontrados por cómo se siente mi hija en su calidad de doliente sobreviviente, por todo lo que atravesó, por cómo era Aranza antes y cómo es ahora Aranza. Hoy comenzó su primer día de escuela. Ella siempre ha sido una chica muy contenta, muy feliz, muy estudiosa, muy dedicada, con reconocimientos, un alma de artista como Yaret, si les gustaba pintar, y pronto se les cortaron las ilusiones. ¿Qué pasó? Que como nunca Aranza no quería ir a la escuela porque tenía terror, tenía miedo, le dio un ataque de pánico. ¿Y yo qué hice? Abrazarla. Hija, no va a pasar nada, no quiero, ya no puedo. Sí vas a poder, mi amor. Pero ¿qué pasa con todo lo que vivió, con todo lo que olió, lo que su cuerpo le dejó? Toda esa secuela no se va a quitar de la noche a la mañana. Es momento de que seamos empáticos y de que despertemos y de que no sigan sucediendo más tragedias y no estemos echando culpas, porque la culpa es de todos. Nosotros como sociedad, como ciudadanos, debemos tener para defender nuestros derechos, para que asimismo las autoridades hagan lo que le corresponde. Nosotros no somos ajenos, todos pertenecemos y formamos parte de un todo. Cada quien debe de cooperar y actuar en la medida de lo que le toca. Lo que afecta a uno, afecta a todos, es como una cadena, es como un jarro que se rompe, aunque lo pegues ya no va a quedar igual, Arancita ahorita está muy dolida, y no nada más es Arancita, así como Arancita, su familia, y muchas familias que ahorita en estos momentos no sabemos. Ahorita estamos sentados nosotros aquí en la tribuna, pero no sabemos cuántos casos más hay así, que hayan vivenciado una situación
Pero ¿qué pasa? El miedo, el silencio, eso a veces nos obliga a callar, a estar ausentes. Y la verdad, yo creo que es momento de que tomemos conciencia, que hoy fueron nuestras hijas, mañana puede ser cualquiera de ustedes. ¿Cuántas personas ocupan el metro? Como lo acaba de decir el licenciado, esto no puede seguir pasando, de verdad. Es momento de que despertemos y de que hagamos algo.